tenemos el gusto de conocerla. Mi nombre completo es Jorge Moreno Franco. Por la gracia de Dios, y siempre lo voy a decir así, solamente por la gracia de Dios estoy sirviendo como pastor en la Iglesia Bautista Misionera en La Quebrada. Estamos en Avenida del Centro, esquina con Circuito 19, ampliación La Quebrada, municipio de Cuautitlán Izcalli. Estamos para servirte y siempre queremos servirte y orar por ti, orar por las necesidades que pudieras tener como familia o en lo individual, que sin duda alguna siempre hay peticiones de oración. Haznos llegar tus peticiones a través del Face, comunícate, escribe con nosotros y ponte en contacto y vamos a llevar tus peticiones también delante de Dios y es una bendición. Y pues estamos para servirte. Domingos 10 de la mañana, el domingo volvemos a tener reunión este domingo a las 10 de la mañana para también transmitirla a través de este medio y en el tiempo de la contingencia nos estamos reuniendo lunes, martes, miércoles, jueves y viernes para tener un estudio y poder compartir la palabra a las 9 de la noche. Entonces, ojalá y nos puedas acompañar y pues estamos aquí para servirte. El día de ayer comenzamos un estudio maravilloso que nos habla de la fe. Leíamos Hebreos capítulo 11 para hablar de la fe. Dice el primer versículo: certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el versículo 2 dice: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Así que si tú me ayudas, me gustaría mucho que pudiéramos aprender estos dos versículos de memoria. Dice el versículo 1: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el versículo 2 dice: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y este es el tema que yo quisiera tratar en esta noche y que con todo mi corazón espero que sea de bendición para la vida de cada uno de nosotros. Vamos a orar. Bendito Dios, queremos darte gracias porque de verdad que solamente en ti, Señor, podemos hallar gozo y paz, podemos encontrar salvación, perdón de pecados, un nuevo comienzo, una vida nueva, Padre, que es lo que tú nos ofreces a todos los seres humanos. De tal manera amaste, Señor, al mundo entero que anhelas llegar a cada corazón, a cada vida y enviaste a nuestro Señor Jesucristo a morir en la cruz por nuestros pecados, Dios. Perdónanos, Padre, porque somos pecadores y te quiero rogar en esta noche que tú nos bendigas en el estudio de tu bendita palabra. Enséñanos, abre nuestro entendimiento, abre nuestra mente, nuestro corazón, para ponerlo aquí, Señor, en tu bendita palabra. Que tu palabra modifique nuestro pensamiento, nuestro sentir, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, Dios, y que podamos alinearnos, Dios, con lo que tú quieres para nuestras vidas. Bendice mucho a cada una de las personas que van a ver, a escuchar esta transmisión, Dios. Permite que realmente sea de bendición para sus vidas y que tu palabra, Señor, no vuelva vacía. Te lo ruego, te lo suplico en el precioso nombre de nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén. Acabamos de leer Hebreos capítulo 11 y quiero pedirle por favor que usted tenga ahí su Biblia abierta. Comienza el versículo 1 diciendo: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Versículo 2 dice que por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Versículo 3 dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Versículo 4 dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Versículo 5 dice que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte.
Versículo 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay una referencia más a la fe. Versículo 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Y dice, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir. Versículo 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena. Versículo 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. ¿Sí? Sígame ahí con su vista. Versículo 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Versículo 20, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Versículo 21, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José. Versículo 22, por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel. Versículo 23, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres. Versículo 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Versículo 27, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey. Versículo 28, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre. Versículo 29, por la fe pasaron el mar rojo. Versículo 30, por la fe cayeron los muros de Jericó. Versículo 31, por la fe Rahab la ramera. Versículo 33, por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia. Versículo 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. No se necesita ser muy sabio, hermano, ni ser muy entendido, únicamente ser observador, detenernos un poquito y darnos cuenta que todo el capítulo está impregnado completamente de la fe. La fe. Y la fe es algo que va a cambiar nuestra mente, que debe cambiar nuestro corazón, hermanos. Es algo que nos debe de dar fortaleza, es algo que nos debe de dar solidez, es algo que nos debe de dar paso seguro, porque sabemos cada uno de nosotros en quién hemos creído. Y en realidad cada uno de estos versículos habla de grandes proezas, de cosas sobrenaturales, de cosas maravillosas que sucedieron por la fe. Pero quiero no solamente hablar de la fe, quiero hablar del efecto que tiene la fe en la vida de cada uno de nosotros. Quiero hablar del efecto que debe de tener la fe en cada uno de nosotros, en nuestro andar diario, en los problemas, en las tribulaciones, en las cosas adversas, en aquello que nosotros no esperábamos o inclusive en aquello que nosotros, hermanos, sinceramente pensamos que no podemos. Dice el versículo 1, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero quiero enfatizar el versículo 2 donde dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. La fe, hermano, nos hace dar buen testimonio en el presente y en el futuro. Y estos son especialmente tiempos donde nuestra fe se tiene que afianzar con todo lo que nosotros somos precisamente a Dios. Y entonces, cuando nosotros nos afianzamos, cuando nosotros no dudamos, cuando nosotros esperamos en Él, cuando nosotros nos asimos con toda nuestra vida a Él y esperamos en Él, entonces vamos a trascender, hermanos, y vamos a dar un excelente testimonio, un ejemplo para todo el mundo de que se puede creer en nuestro Señor y que esa fe no es una fe que está basada en emociones, sino que es una fe que está basada en convicciones. La fe es una firme persuasión y expectativa de que Dios realizará todo lo que nos ha prometido en Cristo.
Cada uno de nosotros debemos de esperar fielmente lo que el Señor nos ha prometido en Cristo. Y esta persuasión es tan fuerte, es decir, este convencimiento es tan fuerte que le da al alma una especie de posesión y fruto actual de esas cosas. Para que cada creyente ejercite la fe y cada día, hermano, de nuestras vidas, cada uno de nosotros estemos llenos de una alegría que es indescriptible y llenos, por supuesto, de la gloria de Dios. Hermanos, cuando nosotros venimos a los pies de Jesucristo, sucedió un milagro maravilloso. El Espíritu Santo de Dios vino a morar en nuestro corazón y está aquí, y fuimos sellados con ese Espíritu Santo por siempre. Va a estar con nosotros hasta la eternidad. Cristo mora en el alma de cada uno de nosotros y eso lo creemos por fe. Y el alma está llena de la plenitud de Dios. La fe, hermanos, es la evidencia de cosas que no se ven. La fe demuestra al ojo, pero al ojo de la mente, la realidad de esas cosas que el ojo del cuerpo no puede discernir. Eso es fe. La fe es llamar las cosas que no son como si fuesen. La fe es la firme confirmación del alma a la revelación divina y cada parte de ella establece su sello, que Dios es verdadero, que Dios es inmutable, que Dios es confiable, que Dios es infalible y que en Dios cada uno de nosotros podemos confiar. Es una aprobación completa de todo lo que Dios ha revelado como santo, justo y bueno. Ayuda a cada uno de nosotros en el alma a aplicar, ¿verdad?, esos efectos y ese esfuerzo de manera adecuada. Y por eso está diseñada para servir al creyente en lugar de la vista. Debemos de andar por fe y no por vista. Debemos de mantenernos en la fe y debemos de caminar cada día de nuestras vidas en la fe. Y cuando nosotros andamos por fe, entonces vamos a hacer a un lado lo que físicamente percibimos con nuestros ojos o nuestras emociones o nuestro pensamiento, y entonces únicamente nos concentramos en la fe en nuestro Señor. Dice la Biblia que por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. La verdadera fe, hermano, es tan antigua como el ser humano. No es un invento nuevo, no es una fantasía moderna y se ha practicado desde el comienzo de la vida humana y por supuesto de la revelación de Dios. Dice la Biblia que en el huerto de Edén el Señor, ¿verdad?, tenía relación íntima, relación perfecta, relación maravillosa con Adán y Eva antes de que ellos cometieran pecado. Así que la fe es algo tan grande y tan viejo como la misma humanidad. Pero sin embargo dice el versículo 2 que por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Déjeme decirle que la fe era el honor de cada una de esas personas. Y la fe reflejaba honor sobre cada uno de ellos. Eran un honor para su fe y su fe era un honor para ellos. Es vergonzoso, hermanos, cuando a un creyente le falta la fe. Dios puso en esta lista y Dios puso toda la lista de aquellas personas que trascendieron y que se distinguieron precisamente por su fe. Y Dios, de manera meticulosa, de manera completamente divina, acertada, perfecta, inteligente, sabia, el Señor nos deja un legado de todos estos testimonios y vamos a ir a la historia de cada uno de ellos y ver por qué fue tan maravillosa la fe en la vida de cada una de estas personas. Pero déjeme decirle que los actos genuinos de fe tienen que ser manifestados. La fe se tiene que hacer visible y tiene que pasar de lo invisible a lo visible. La fe se tiene que hacer visible.
y cuando se hace visible, entonces se convierte en un testimonio poderoso para los demás. Cada uno de los hombres mencionados en Hebreos capítulo 11 son testimonios del valor que tiene vivir por fe. La fe descrita aquí en este libro requiere la convicción más sólida que se puede tener. Esa seguridad es dada por Dios en el presente sobre una realidad futura inconmovible. Nada ni nadie la puede cambiar. La fe verdadera no se basa en evidencias humanas, sino en la seguridad divina. Dice la palabra de Dios, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sin perder esta cita en el 11, vámonos al 12. Vea el capítulo 12 de Hebreos, versículo 1. Qué hermoso es este versículo. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos, hermanos, con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2. Puestos los ojos en Jesús. Que Dios nos ayude cada día, hermano, a poner nuestra mirada en Dios. Y que cuando nosotros advertimos en nuestra propia vida una pizca de duda, una pizca de temor, una pizca de inseguridad, recordemos a esta tan grande nube de testigos y cómo Dios hizo maravillas con cada una de estas personas. Ellos son esa nube de testigos que dan un poderoso testimonio y dieron un poderoso testimonio como lo leímos, ¿verdad? En Hebreos capítulo 11, más o menos son 27 referencias en el capítulo a la fe, la fe, la fe, la fe, la fe, la fe. Y por la fe dieron buen testimonio estas personas. Déjeme decirle más acerca de la fe. La fe es la gran diferencia, hermanos, entre hombres y mujeres que hacen cosas que trascienden y hacen cosas eternas para Dios, y aquellos que se la viven lamentando de lo que no se puede hacer. Realmente las palabras son insuficientes. Nuestro testimonio, sea bueno o sea malo, habla todos los días de nuestra vida. Es algo que constantemente la gente está viendo, lo quieras o no lo quieras. Nuestro testimonio es observado día tras día y es lo único de nosotros que realmente puede trascender. El testimonio es lo que el cristiano debe de cuidar por sobre todas las cosas. Si Satanás destruye nuestro testimonio, nosotros hemos perdido gran parte de la batalla. El testimonio debe ser para cada uno de nosotros los cristianos lo que más vale. Testimonio es lo que habla de nosotros. Testimonio es lo que enseña a los nuevos creyentes. Testimonio es lo que hace que la gente te considere como diferente a los demás o como igual o peor a los demás. Porque nuestro testimonio, tristemente, a menudo hace que la gente diga con justa razón, ellos son hipócritas. No hay un acto, una palabra que tú hagas o digas que puedas borrar de tu testimonio. Las páginas que se han escrito hasta hoy no las podemos borrar. Sin embargo, para la gloria de Dios podemos cambiar el rumbo de las páginas futuras. Testimonio limpio y puro es lo que da a la iglesia un buen lugar ante la sociedad. Buen testimonio es lo que trae bendición a la iglesia, ensanchando el reino de Dios. Testimonio es lo que hace que las comunidades, los estados y las naciones, hermanos, se rindan ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Tu testimonio y mi testimonio es lo que cada día enseña a nuestros hijos.
a esos pequeños que se están formando. Testimonio es lo que los va a hacer hombres de Dios y mujeres de Dios o almas perdidas en pos de aquello que el mundo les ofrece. Los mejores sermones, hermano, las mejores lecciones escritas en la vida de cada uno de los demás con tinta indeleble se dan a través de nuestro testimonio. Tu testimonio y mi testimonio, cada acto, cada reacción ante una situación adversa está enseñando a nuestros hijos. Testimonio es lo que va a motivar a ellos a ser fieles a Dios o a volverse al mundo. Testimonio es lo que hace que tu mujer estés confiada y que nuestras mujeres estén confiadas. Si ellas ven que en las tribulaciones nosotros reposamos verdaderamente en Dios y en su poder y en la protección y en la esperanza que Él nos ha ofrecido, testimonio es lo que hace que ella nos quiera imitar. Testimonio es lo que va a hacer que tú, que tienes un esposo o una esposa incrédulos, lo ganes para Cristo a través de ese hermoso testimonio. No lo podemos evitar. Es lo más importante que cada uno de nosotros tenemos. En la iglesia, testimonio es lo que alienta a otros, es lo que desanima también lamentablemente a otros. Testimonio es lo que marca la diferencia, por ello es que es tan importante, por la gran influencia que ejerce nuestro testimonio, sobre todo el gran alcance que tenemos a través de él. Todos comprendemos, cada uno de nosotros comprendemos el valor, la importancia, el peso de nuestro testimonio. Dice la palabra de Dios, dice que por la fe, por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Hermanos, el testimonio es sumamente importante. De ninguna manera podemos nosotros minimizarlo. El testimonio. ¿Y cómo fue que estas personas alcanzaron buen testimonio? Lo alcanzaron ese buen testimonio por la fe, por la fe. No alcanzaron buen testimonio por tener dudas. No alcanzaron buen testimonio por derrotarse. No alcanzaron buen testimonio por desmoronarse ante las circunstancias. No alcanzaron buen testimonio por estarse quebrando los dedos y tener una úlcera gástrica y estar al borde de un colapso en el corazón por lo que estaba sucediendo. No alcanzaron buen testimonio por eso, hermanos. Cada persona, cada individuo, cada historia, cada momento bendito que está registrado por el Espíritu Santo de Dios que usó el escritor de Hebreos es un testimonio del poder, de la grandeza, de la fidelidad, de la lealtad, de la presencia de Dios en la vida de cada una de estas personas. No fueron cosas sencillas, no fueron cosas fáciles. Fueron cosas tremendamente complicadas y adversas, pero ellos alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Hermanos, en estos tiempos de corrupción, en estos tiempos donde el mundo está confundido, en estos tiempos donde no hay verdad, en estos tiempos donde estamos en la penumbra espiritual, en estos tiempos donde a lo bueno se llama malo y a lo malo se llama bueno, en estos tiempos donde inclusive líderes espirituales caen y dan un testimonio pésimo, terrible. En estos tiempos, hermanos, necesitamos levantarnos con un testimonio poderoso. Pero eso no se logra de otra manera, sino solamente por la fe. Por la fe, por la fe, por la fe, por la fe. Y yo espero que cada uno de nosotros estemos trabajando día tras día delante de la presencia de Dios, diciéndole: Señor, ayúdame a que mi fe sea acrecentada, a que no haya dudas, Padre,
a que no haya temores, a que no haya incertidumbre, a que yo cada día pueda esperar realmente en lo que tú has prometido y saber que Él guarda nuestra alma y saber que Él es nuestro pastor y nada nos va a faltar y saber que Él es nuestro Dios, nuestra fortaleza, nuestro castillo, nuestra roca y saber cada día que Él se manifiesta de esa manera. Yo quiero que nosotros pensemos qué herencia le estamos dejando a nuestros hijos. Este es un pensamiento recurrente en mi mente, hermanos. En 2009 vino la influenza y hubo una situación difícil con la influenza. En 2020 viene el COVID y viene una situación todavía más tremenda, más aguda, más terrible, ¿verdad? Con el COVID. Han pasado 11 años, 10 años, alrededor de 10, 11 años. Yo tengo 48 años, hermano, y eso es la segunda pandemia que me toca vivir. Nunca antes había vivido yo algo como esto. Es más, nunca antes había yo vivido algo como lo de COVID. No sé ustedes, pero yo nunca antes había vivido algo como lo de COVID-19. ¿Qué quiero decir? Que los problemas se van a hacer cada día más frecuentes. Que estas situaciones, y mucha gente lo ha dicho en la televisión, en el radio, en los medios, mucha gente lo ha dicho, el mundo está siendo transformado, el mundo va a ser diferente después de COVID a lo que era antes de COVID, el mundo va a ser diferente, la economía, todo va a ser diferente y necesitamos un cambio. Pero si a nuestros hijos les van a tocar cosas como estas de manera más frecuente, yo te quiero preguntar con mi corazón en la mano, ¿qué herencia les vamos a dejar a nuestros hijos? Ellos van a saber como tú y como yo que hay un Dios fiel. Ellos van a saber como tú y como yo que en el momento en que se agudizan los problemas y las situaciones complejas, acudimos y recurrimos a Dios y esperamos en Dios y nos aferramos a Dios, en Dios y nos sostenemos de Dios porque confiamos lo que su palabra dice, que Él nos sostiene de nuestra mano derecha y nos dice, no temas, yo te ayudo. ¿O estamos dejando un legado de gente que se va a morir de la preocupación, que va a entrar en pánico, que va a estar completamente desesperada, angustiada, con crisis de ansiedad severas, con mucho temor, con mucha paranoia, con mucha, ¿verdad? Con mucho temor en sus vidas? Que ellos vean la fe en nosotros, hermanos. Que ellos vean que nosotros esperamos en Dios. Que ellos vean que nosotros confiamos en Dios. Dice que por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y han pasado miles de años, hermanos, y tenemos el relato de un Abraham, de una Sara, de un Enoc que caminó con Dios. Tenemos el relato de un Caín de un Abel, perdón, que ofreció, ¿verdad?, a Dios más excelente sacrificio que Caín. Tenemos el testimonio de los primeros hombres. Han pasado generaciones y generaciones, pero esa gente trascendió. Esa gente fue más allá de fronteras, de tiempos, de latitudes, de culturas, absolutamente de todo, hermanos, porque tuvieron fe. Y yo quiero invitarte a que nosotros tengamos fe. Y que esa fe se haga manifiesta
se haga tangible y esa fe se pueda traspasar a nuestros hijos y esa fe y ellos crean en el Dios verdadero y ellos esperen en Dios y ellos recurran a Dios. Ellos van a pasar por problemas como nosotros hemos pasado, hermanos. Algún día ellos se van a casar y van a tener problemas matrimoniales y van a tener problemas económicos y van a tener a un hijo enfermo en el hospital y van a tener una noticia inesperada y van a atravesar duelos como nosotros y van a pasar cada circunstancia que nosotros hemos pasado. Pero necesitamos dejarles el legado de la fe. Que ellos recuerden mi papi cómo tenía temor de Dios. Y en los problemas él iba delante de Dios y oraba y suplicaba. No se tiraba a la angustia, no se tiraba al llanto, no se tiraba a la desesperación, no se tiraba a la frustración. Él buscaba a Dios, él esperaba en Dios, él confiaba en Dios, él se aferraba a Dios. Hermano, a lo mejor tú le puedes dejar a tus hijos propiedades. A lo mejor le puedes dejar a los hijos una excelente educación académica y pagar escuelas carísimas o escuelas de paga, ¿verdad? O dejarles una excelente educación, que sean muy morales, muy éticos, muy respetuosos. Pero nada se compara, hermanos, con dejarles a nuestros hijos temor a Dios. Pero para que eso suceda, ellos lo tienen que ver primeramente en nuestras vidas. Yo quiero invitarte en esta noche a que tengamos fe de tal manera que alcancemos buen testimonio. Fe de tal manera que podamos trascender. Fe de tal manera que nuestros hijos sepan a quién recurrir cuando están atravesando por problemas. Fe de tal manera que no somos movidos ni siquiera por un instante para tener angustia o temor, sino que esperamos en nuestro bendito Dios. Es la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Que Dios nos ayude a alcanzar buen testimonio, porque sabemos en quién hemos creído. Bendito Dios, bendícenos, Padre Santo. Ayúdanos, por favor. Sé que en ciertos momentos, Padre, flaqueamos, caemos. Sé que en ciertos momentos comenzamos a mirar el panorama como cuando Pedro caminaba sobre las aguas, Dios. Comenzó a distraerse y a fijarse en la tormenta tan recia que estaba, Señor, y dejó de mirarte a ti. Dice tu palabra que teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice que nos despojemos, Padre, de todo el peso que nos asedia y corramos con paciencia la carrera, Señor, puestos los ojos en ti, autor y consumador de la fe, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Dios bendito, a jamás de los jamases quitar nuestra mirada de ti, Señor. A jamás permitir que haya una distracción, Dios. A decir con tal convicción como Pablo lo decía, yo sé en quién he creído. Como estos 3 jóvenes allá en Babilonia, Señor, que fueron echados al horno de fuego, Señor, calentado más de lo normal. Y le contestaron al rey, si Dios no nos libra, de todas maneras no nos vamos a arrodillar. Padre Santo, ayúdanos a tener esa fe que no duda ni por un segundo, Señor, que sabe esperar,
que sabe contemplar tu bondad, tu grandeza, tu poder, tu cuidado, tu presencia, Dios. Ayúdanos, Padre. Preserva nuestras vidas, Señor, y aumentanos la fe, Señor. Aumentanos la fe. Es tan diminuta, Padre. Ni siquiera llegamos a tener el tamaño de un grano de mostaza, Señor. Es tan minúscula, Señor, tan pequeñita, Dios, que por eso muchas veces no trasciende, Dios. Ayúdanos a aumentarla, Dios, para tu gloria, para que tú seas exaltado, para que los hombres vean nuestras buenas obras y te glorifiquen a ti, bendito Dios, a ti, solamente a ti, nada más que a ti, Señor, que estás en los cielos. Te lo rogamos, Padre, que nuestra fe trascienda. Te lo suplicamos, Padre eterno, en Cristo Jesús. Amén.